Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy me acompaña el ingeniero Francisco Berrío, ex secretario auxiliar de Asuntos Energéticos bajo la administración de Pedro Pierluisi, que ahora regresó al sector privado a sus raíces, ahora en el mundo energético. Y es alguien que, pues, que lo vio de adentro, todo este tema de la energía, y lo quería traer para tener una conversación, a ver si nos puede dar un poco de claridad sobre lo que está sucediendo, especialmente en las noticias recientes, más en el ámbito del suplido de gas, el contrato con New Fortress y el puerto, por esa línea. ¿Cómo está, ingeniero? Saludos, Beto. Contento de estar aquí. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y saludos a toda tu audiencia. Interesante, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo en el sector energético. Mucho ocurriendo, muchas controversias, ¿verdad? Y muchos retos a la misma vez que tiene Puerto Rico, que tiene la administración, ciertamente, para asegurarnos, ¿verdad? Que el sistema y el servicio para los ciudadanos mejore. Pero la realidad es que hay que meter mano, hay grandes retos por delante, hay que discutirlo, es importante, ¿verdad? Hay que educar, hay que comunicar cuáles son las realidades, cuáles son las limitaciones que tiene Puerto Rico. Así que contento de estar aquí para poder hablar un poco sobre eso. Vamos para eso, porque yo creo que, o sea, todos nosotros interactuamos con la energía eléctrica. Es fundamental en nuestras vidas, por eso es que nos molesta tanto cuando no funciona, cuando es cara, porque, hermano, una vida moderna, ¿verdad? Necesita electricidad. Pero a la misma vez, aunque todos interactuamos con ella como producto, yo creo que desconocemos muchísimo de cómo funciona este mundo. Yo creo que yo he visto gente que piensa que es como más, que no saben ni que hay una industria atrás, que eso tú le das un switch y las cosas pasan. Y entonces, como esto se debate tanto, yo siempre he sentido, hay mucho que yo no sé y hay mucho que no me están explicando y se me hace difícil, más allá de quejarme, de que no hay luz y se va y es cara, y que no hay generación y los relevos, o sea, más allá de quejarme, no sé cómo analizarla o profundizarla, porque siento que es una industria que se queda bien aislada, ¿verdad? No mucha gente la conoce, no mucha gente trabaja en ella, la gente no pasa por esa industria, ¿verdad? Como quizás en otras industrias uno pasa. So que hay mucho desconocimiento y quería como que nos ayudaras a pintar ese mapa de tanto cómo opera esa industria y específicamente qué es lo que está pasando en Puerto Rico dentro de esa industria. ¿Te parece? Seguro que sí. Ok, vamos. Aquí salió está lo de New Fortress. Voy a empezar por ahí porque creo que es lo que la gente le presta atención y por ahí arrancamos. Cuando tú estabas en la administración, ya estaba el contrato del muelle, ¿verdad? Correcto. Ese que hubo esta semana, que no puede llegar a un acuerdo de suplido, no pudieron de esto, y se empieza a surgir en esa conversación, by the way, New Fortress controla el muelle, más nadie puede entregar. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Qué es lo que es el contrato del muelle? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues mira, la realidad es que sí, en el 2018, New Fortress pues obtiene, ¿verdad? Mediante una propuesta que ellos realizan, el acceso, ¿verdad? O el derecho de los muelles a través de la autoridad de puertos que colindan con la Central San Juan. Muelles que de hecho estaban básicamente abandonados, en muy grave estado. Y ellos pues como empresa privada, ¿verdad? Que se dedican a desarrollo, pues vienen con esta idea, ¿verdad? Y esta visión de invertir en esas facilidades portuarias para desarrollar un terminal de gas que realmente era algo bastante, bueno, es el segundo terminal de gas que tiene Puerto Rico. El otro terminal que existe, ¿verdad? Se construyó a finales de los 90 y es el que opera en la planta de Ecoeléctrica, así que... En el sur. En el sur. Porque este sería el único del norte. Este es el único que hay en el norte y ciertamente fue en su momento, ¿verdad? Que yo no estaba en el gobierno, pero ciertamente fue un... Y eso fue un RFP discutido, ¿sabes? La Autoridad de Energía Eléctrica, posterior a que ellos a que ellos empiezan a desarrollar su proyecto de gas para suplir en el norte, y inicialmente, ¿verdad? Cabe destacar, el acercamiento o el interés que tenía New Fortress iba en varias direcciones, pero incluía lo que es cogeneración. Sabemos que en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es parte de lo que se ha promovido mediante incentivos, mediante legislación. Se ha promovido que las industrias, ¿verdad? Y los consumidores se muevan a alternativas de generación distribuida. Cogeneración es una de las que más ha sido adoptada en la industria manufacturera, que tiene unos consumos, ¿verdad? Que
no necesariamente con sistemas renovables se pueden satisfacer dentro del espacio ¿Qué que tienen significa disponible. cogeneración? Cogeneración básicamente es generación que está localizada, generación termal, ¿verdad? Motores, para ponerlo en contexto, o turbinas que se colocan on-site, se colocan en las propias facilidades y más allá de producir energía eléctrica, también tienen la capacidad de suplir o agua helada o suplir vapor. Y entonces en las industrias esto es bien favorable porque no solamente tienes energía que produces ahí mismo, sino también que tienes otros beneficios, ¿verdad? Que como vapor, que en muchas industrias se utiliza, y ya no tienes que tener otra caldera separada generando vapor. Así que es bien atractivo, ¿verdad? Ese tipo de generación en lo que son industrias manufactureras en Puerto Rico, grandes facilidades comerciales. New Fortress cuando llega en el 2018, ese mercado estaba básicamente creciendo y ellos tuvieron la visión, ¿verdad? Que iba a despuntar. Y ciertamente ese mercado creció. Ellos a la misma vez crecieron en otras oportunidades que tuvieron, como fue la de la Autoridad de Energía Eléctrica para las unidades 5 y 6 en la Central San Juan. Es un contrato que sí fue mediante un RFP para regasificar esas unidades o convertirlas a que utilicen gas natural. Y ellos ya teniendo ciertamente la infraestructura para el recibo de gas natural aledaño, ¿verdad? A la planta o a la central generatriz, pues tenían una ventaja competitiva que pues ciertamente fueron visionarios, ¿verdad? Si podemos decir, desde un principio anticipando, ¿verdad? Y haciendo esa inversión, recordando que ya en el 2018 Puerto Rico estaba en un proceso de quiebra y no había ciertamente muchas compañías apostando, ¿verdad? O invirtiendo a que realmente le queríamos vender o que le querían vender a la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Pero déjame, para entender un poco más la secuencia. New Fortress entra a Puerto Rico principalmente, el primer mercado que entra es para las cogeneraciones estas. Para la cogeneración, Ese es su generación punto distribuida. de entrada. Claro, porque básicamente las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica pues no eran mercado porque no quemaban gas. Y ellos son una empresa que especializa en gas. ¿Verdad? El bread and butter de ellos ciertamente es gas y generación también. Porque antes de las cogens, ellos no estaban en Puerto Rico. Ellos no hacían negocios en Puerto Rico. Ellos llegaron a Puerto Rico para eso, para esa época de... Llegan aquí, conectan, aprenden, surge el RFP. ¿Cuál sale primero? ¿El del muelle o el de la gasificación de las plantas de...? Primero ellos obtienen el contrato del muelle. Posteriormente, entonces la Autoridad de Energía Eléctrica se mueve en la dirección de hacer un RFP para gasificar las unidades 5 y 6. Pero ¿cuál era el punto de ellos tener el muelle si no existía la gasificación de las unidades? Claro, ellos sí vieron... Anticipaban que podía ocurrir. A la misma vez, pues, vieron la oportunidad del sector de cogeneración privada. El muelle es útil también para... Y el muelle es útil también para ese tipo ¿verdad? De industria o sector. Entonces, ese muelle estaba en desuso casi, me dices, o abandonado. Ese muelle estaba en un estado, ¿verdad? Y eso es fácil corroborar. Incluso fotos aéreas se ve, ¿verdad? Las facilidades. Hubo una inyección de dinero bastante significativa. No tengo los números, ¿verdad? Y no participé, por cierto, en nada de ese proceso. Pero Ricky. Sí, eso fue bajo la administración de Rosselló en 2018. Así que sí, ¿verdad? Como persona que he estado en la industria, ¿verdad? De energía, sí, conozco cómo se desarrolló esas facilidades, conozco la magnitud de lo que fue ese proyecto del terminal de gas que ellos tienen en San Juan. Y ellos invirtieron, lo pusieron nítido, qué sé yo qué. Y entonces se habla mucho también que ellos tiraron una infraestructura que le permite conectarse directo a la planta o enviar el gas, ¿verdad? Directo a la planta a las plantas estas que gasificaron. Correcto. Y esa inversión la hicieron ellos. Correcto. Una inversión privada. Eso sí ya entra dentro de lo que fue el RFP que se llevó a cabo de la Autoridad de Energía Eléctrica para entonces gasificar esas unidades y por supuesto, tenías que llevar el gas hasta las facilidades. Claro, ellos pues sí construyeron físicamente, ¿verdad? Esa conexión desde su terminal hasta lo que es la planta o la central de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces los que compitieron en ese RFP de la gasificación básicamente tenían que pasar por el puerto. Claro, era un tema, ¿verdad? Que ciertamente sí y podemos mirarlo desde distintos ángulos. En Puerto Rico sabemos la historia, por ejemplo, de lo que fueron las navieras de Puerto Rico. Hoy en día tenemos a varias compañías de carga internacional exitosas.
yo creo que es un tema, ¿verdad? Que se puede discutir y es bien fácil caer en el análisis posterior a que una empresa hizo una inversión, en decir, se pudo haber hecho de otra manera. Claro. Y eso es un asunto que, pues, ciertamente, habiendo estado en el gobierno, yo creo que hay que respetar, ¿verdad? Todas las consideraciones que se tuvieron en ese momento, que yo no estuve en ese momento, ¿verdad? Para otorgar ese contrato del uso de las facilidades portuarias. Pero Puerto Rico estando en una quiebra, viniendo capital privado a invertir en unas facilidades portuarias, con el potencial de traer nuevos suplidos de energía, que hacía falta también en ese momento, ¿verdad? Estábamos todavía en la recuperación de lo que era el desastre de los huracanes en el 2017. Así que ciertamente yo creo, ¿verdad? Que es un momento que había que tomar unas decisiones, la administración las tomó, otorgaron unos contratos. Y ciertamente, pues, hoy en día esos contratos traen unos retos que hay que manejar y traen unas limitaciones con las que hay que trabajar. Hay mucho asunto legal, ¿verdad? Que está en discusión. Alguno ha salido, otros ciertamente, pues, por el asunto de que son negociaciones y que son asuntos bien delicados y complejos, pues, no son asuntos que se discuten del todo en el ojo público, pero que ciertamente es bien complicado el manejo, ¿verdad? Pero hay que, ¿verdad? Trabajar con las realidades que tenemos. Por eso quiero hacer la secuencia, porque ¿cuándo fue que se otorgó, cuándo se hizo el RFP de la gasificación? Si no me equivoco, fue para el finales del 2018. O sea, que fue el mismo año que el del puerto. Correcto, pero esto del puerto viene desde antes, porque empezó antes. El contrato se otorga en el 2018, pero obviamente sabemos cómo son los procesos gubernamentales. Empezó antes de lo que era el año. Así que sí, obviamente hubo una secuencia ahí que se puede interpretar como que, y ha sido parte de la discusión pública. Ciertamente es un asunto que pues facilitaba, ¿verdad? Si podemos decir, el que hubiera esa infraestructura, que hubiera esa compañía que se dedicaba precisamente a la venta de gas natural, a que entonces la Autoridad de Energía Eléctrica pudiera haber logrado eso. De otra manera, imagínate que que no hubiera puerto. Sí, eso iba a pensar ahora. Entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica lo hubiesen puesto en un bundle. Estando en quiebra, estando con una red eléctrica en ese momento que todavía estaba mucho peor de lo que estaba, ¿verdad? Todavía en reconstrucción o en respuesta a emergencia, ¿qué desarrollador iba a venir a decir, pues mira, quiero gasificar las unidades y tú tienes que encargarte de obtener unas facilidades portuarias porque no existían en ese momento? Eso hubiera sido, ¿verdad?, el escenario alterno si no se hubiera otorgado ese contrato de New Fortress. Así que es un escenario bien incierto y que se puede especular mucho, pero realmente yo creo que más que especular, más que discutir, ¿verdad?, las posibilidades o los mundos alternos que hubieran podido ocurrir, yo creo que es más responsable, es más conveniente para Puerto Rico enfocarse en cuáles son las soluciones y cómo se puede trabajar, ¿verdad?, con las realidades que tenemos. Sí, porque yo creo que si ellos no hubiesen entregado, ¿verdad?, digamos que no hubiese eso lo del puerto, tienes que hacer el RFP, como tú bien dices, sin puerto, posiblemente en el package le hubieses dicho, te entrego este puerto, si inviertes es tuyo. And figure out. Y me tiras el gas para acá. Y que quizás el resultado haya sido exactamente lo mismo que tenemos. Quizás con otra empresa. ¿Quién sabe? Pero me hubiese sorprendido que no terminara de esta manera. Porque si está tan cerca y necesitas el puerto para llevarlo, ¿sabes? Eso iba a tener que pasar regardless. Ok. ¿Qué es lo que significa la gasificación? Ese RFP que el del 2018, la gasificación, ¿qué es específicamente lo que es eso? Mira, tienes unidades generatrices, ¿verdad?, que utilizaban otro combustible y que hubo que hacer una serie de trabajos para que pudieran transicionar a utilizar gas natural. Eso incluye, ¿verdad?, mucho trabajo mecánico en cuanto a reemplazo de los quemadores internos de las unidades y otro tipo de componentes, ¿verdad?, que hay que tomar en consideración. Esas unidades hoy en día, las 5 y 6, operan básicamente en gas natural o en diésel. Así que existe la alternativa, no está únicamente atado. Obviamente, el diésel es mucho más costoso, pero pues en el diario, ¿verdad?, se opera con gas natural. La realidad es que esa gasificación, pues lo que incluyó fue preparar las unidades para que pudieran, porque no estaban listas, para que pudieran utilizar gas natural.
Ok, pues eso es como que voy, hago el upgrade, si le queremos llamar así, para que se de gas y me voy. Y esa gasificación incluyó, pues, cómo yo llego ahí, porque el posterior a la gasificación, pues, hay que suplirle el gas. Y ahí es que viene entonces, pues, ya ese operador, ¿verdad? O esa empresa tenía sus facilidades portuarias, construyen su gasoducto, ¿verdad? Corto, que estaba aledaño. Del puerto a la planta. Y entonces, pues, ellos empiezan, es que esa planta puede empezar a quemar gas natural. Ok. Y una vez empieza a quemar gas natural, se hace un contrato de suplido de gas. Y eso se hace otro RFP. Bueno, en ese caso, la gasificación, si la memoria no me falla, estuvo en el mismo RFP de suplido de gas por el periodo inicial que vence el año que viene. Ese contrato de gas natural para las unidades 5 y 6 vence, creo que es en agosto o en abril del año 2026. Así que fue por básicamente un periodo corto, que eso es otro punto bien interesante. Si hubiéramos en un mundo alterno no hubiera habido un muelle, ese contrato hubiera habido que amarrarlo a un periodo mucho más prolongado para poder diluir la inversión del muelle y que nos mantuviéramos en un costo competitivo. Y eso es un asunto, ¿verdad? Matemático financiero básico, que cuando buscamos por qué, por ejemplo, los contratos, vamos un segundo a las renovables. ¿Por qué los contratos en las renovables se buscan a 20, 25 años? Pues porque tienen una inversión inicial que es bastante significativa. La vida útil de esos equipos se puede prolongar en ese tiempo. Así que básicamente, si lo puedes hacer a 10 años, te va a costar mucho más caro porque el inversionista tiene que recuperar más rápido. Sí. Ok. Entiendo. Entonces New Fortress fue el que se ganó el muelle inicialmente, luego la gasificación, que contiene también el suplido de esas unidades particularmente. Sí. Ok. ¿Cuándo entra Genera al panorama? Genera entró a principios del 2023, es que se otorga el contrato, que se anunció, ¿verdad? Fue un proceso igual competitivo a través de las alianzas público-privadas, donde básicamente habían dos operadores y ellos fueron la opción, ¿verdad? Que se seleccionó en un comité de alianza, ¿verdad? Según dicta la ley 29, que es la ley de las alianzas público-privadas, para operar lo que es la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica. Incluye esas. Pero hay otras también. ¿Y las otras en qué energía utilizan las otras? Básicamente, el resto del portfolio que cae bajo lo que es el legado de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Es bunker y diésel. Ahí tenemos AIRRE. Hay Costa Sur, tiene gas natural, que lo obtiene desde Ecoeléctrica, desde el terminal que también queda aledaño. Así que ese es otro ejemplo, ¿verdad? Bastante similar. Cuando la Autoridad de Energía Eléctrica gasifica las unidades de Costa Sur, pues el suplido del gas vino y sigue viniendo desde Ecoeléctrica. Entonces, pues... Desde el suplidor de Ecoeléctrica. Desde el suplidor de Ecoeléctrica. ¿Por qué? Porque pues está al lado. Y porque cuando vino ese proceso, pues no hubo ningún otro competidor que viniera a la mesa a decir, pues yo estoy dispuesto a desarrollar otro muelle o un muelle flotante para proveerle gas a Costa Sur. Eso no ocurrió. Así que eso es otro ejemplo, ¿verdad? Y hoy en día, pues Costa Sur opera en diésel, en gas natural, atado básicamente a ese único proveedor. Que por cierto, quien único puede operar ese muelle es Naturgy, ¿verdad? El dueño de ese terminal y el dueño del almacenamiento. Así que... Es otra privada. Es otra privada, pero es otro ejemplo, ¿verdad? Donde un privado invirtió y eso está... ese privado ese privado obviamente hizo una inversión a finales de la década de los 90 para la planta de Ecoeléctrica en su totalidad, incluyendo el terminal de gas natural. Ya. Y hoy por hoy, pues le suple a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues por una ventaja competitiva ciertamente que ellos tienen. Y es que son vecinos. Así que no es muy distinto, ¿verdad? Ese escenario al escenario que tenemos en el norte. Así que, pues, básicamente, ¿verdad? Ok, entonces, antes de entrar en lo de Genera, las otras plantas, ¿dónde queman diésel y diésel, bunker, básicamente. Eso es bien sucio y bien caro. Correcto. Tienes a AIRRE, tienes Costa Sur, tienes Mayagüez, tienes Cambalache y tienes lo que son, y tienes Central San Juan Palo Seco, y tienes lo que son las unidades Pickers, ¿verdad? Que están distribuidas alrededor de la isla, en Yabucoa y otros municipios. ¿Tú sabes como cuántos megavatios se generan con diésel?
Mira, a nivel porcentual fluctúa, ¿verdad? Todos los días, dependiendo lo que esté la demanda. En ocasiones, ¿verdad? Tenemos hasta 60% con gas natural. Hemos tenido a veces a la inversa 60% con bunker. El diésel no necesariamente el consumo, ¿verdad? Porcentualmente es muy alto, pero sí, el impacto que tiene en el costo es bien significativo cuando se utilizan esas unidades, ¿verdad? Por eso vemos que en el verano, cuando viene esa época pico que hay que prender todas las unidades que están disponibles, pues usualmente, ¿verdad? Terminamos en que las reconciliaciones del uso de combustible pues, terminan a la alta. ¿Por qué? Porque para producir ese last mile de generación que tenemos, cuesta más. Prendiste el más ineficiente. Prendiste el más ineficiente, correcto. ¿Y por qué no se gasifican esas otras? Pues mira, eso es una propuesta, ¿verdad? Que está ahora mismo sobre la mesa, que el operador Genera específicamente, pues ha solicitado al negociado de energía. Ya se han otorgado algunas de las gasificaciones con ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, Mayagüez, Cambalache y Palo Seco son de los low hanging fruits, ¿verdad? Podemos decir que son relativamente sencillos de gasificar. ¿Por qué? Porque no son unidades tan viejas, porque gasificarlas pues aumenta la eficiencia dramáticamente y también pues el asunto de cómo llegas el gas hasta allí pues es un reto, pero por el tamaño que tienen esas facilidades realmente pues todavía, o esas unidades generatrices todavía hace sentido, ¿verdad? Llevarlo a través de camiones, por ejemplo. Que es las propuestas que existen, ¿verdad? Para Mayagüez, digamos, por ejemplo. Hasta donde yo tengo entendido, no hay una propuesta para traer un terminal flotante al área de Mayagüez o hacer un terminal nuevo en el área de Mayagüez para la planta. Porque es muy pequeña. La planta es de 200 megavatios en su totalidad, así que sería muy pequeño, ¿verdad? Para recuperar la inversión. Ok, cuéntame de Genera. Tú estabas así en el gobierno. Yo estaba en la administración. Para ese entonces, yo no formé parte del comité de selección de Genera. Ese comité se componía de varias personas, ¿verdad? Pero incluyendo el presidente de la Junta de Gobierno, que fue un puesto que yo ocupé, pero lo ocupé posteriormente. En ese entonces, pues era Fernando Gil el que estaba como presidente de la Junta de Gobierno, entre otros de los miembros del comité de selección, pero sí, obviamente, pues estuve al tanto, ¿verdad?, de la contratación y en lo que fue esa transición, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia Genera. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cuánta gente vivió? ¿Cuán lindos somos en el party? ¿Hay filas? ¿Cuántos miles querían venir aquí? 2 competidores, básicamente. ¿Pero terminaron 2? ¿Empezaron 15 y terminaron 2? ¿O entraron 2 por la puerta? Empezaron varios más, como suele pasar, ¿verdad?, en procesos competitivos. Ciertamente, cuando hablamos de retos que tiene Puerto Rico y que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica en su totalidad, pues sí, la condición de quiebra es un disuasivo para muchas de las compañías, ¿verdad? Puede salir un RFP bastante atractivo cuando lo ves en papeles inicialmente, ¿verdad? Para operar cerca de 3,000 megavatios en generación, pues para algunas compañías puede ser atractivo, pero cuando empiezas a ver los detalles, cuáles son las condiciones de las unidades que yo voy a operar, el que me va a pagar, cuál es la condición financiera en que está. Y ahí tienes una serie de factores que ciertamente pues reduce, le añade riesgo y reduce al final el interés, el apetito que puedan tener las empresas en poder participar en ese RFP y poder asumir esa responsabilidad. ¿Y eso tú lo viste? O sea, tú viste cómo empezaban en papel y tú le empiezas a explicar, ellos empiezan a analizar el detalle de Puerto Rico, las condiciones actuales, la realidad, y dicen, mira, en verdad esto no es es muy riesgoso, no es atractivo, no nos interesa, mejor me voy al proyecto de Canadá o lo que sea, porque tampoco es que somos el único proyecto de energía. Claro, y para ponerlo en perspectiva, contestándote primero la pregunta, sí, lo vi y lo pude percibir en múltiples conversaciones con múltiples desarrolladores, inversionistas en el mundo de energía mientras estuve en el gobierno, que tú le hablabas de Puerto Rico e incluso participé en varias misiones comerciales y otros esfuerzos, ¿verdad?, para promover oportunidades en Puerto Rico, incluyendo lo que estaba ocurriendo en el sector energético. Y tenías el gran reto que cuando mencionabas Puerto Rico, Prepa todavía está en quiebra. Sí, Prepa todavía está en quiebra. Hablamos cuando Prepa ya no está en quiebra. Y eso no solamente para desarrollos de nuevas plantas generatrices, en todas las tecnologías. En las renovables ocurrió lo mismo. Las renovables, pues, ¿por qué no traes a tal compañía o por qué no vienen? Bueno, realmente es que está ocurriendo mucho, como tú bien dices, en el lado de generación. Tenemos los data centers ahora mismo a nivel mundial con un crecimiento absurdo, ¿verdad? Casi se puede decir.
y unos requisitos, unos requerimientos de energía brutales. Hay data centers que requieren hasta gigavatios de generación. Casi lo que consume Puerto Rico lo puede requerir un data center. En Virginia. Y que corre completamente privado, donde el ámbito de permisos es más rápido, donde no hay limitaciones. Pues mira, la realidad es que la mayoría de las apuestas del sector privado están yendo en el mundo, están atendiendo esas oportunidades que hay. Porque cuando nosotros vemos lo que resulta, todo este esfuerzo trae unos resultados, ¿verdad? Y mucha gente dice, no me gusta este operador, o ¿por qué no hiciste eso y eso? Tienen que entender también que hay unos procesos y en esos procesos estamos compitiendo con el mundo para atraer los recursos especializados, la inversión, el capital, el conocimiento, todo lo que hace falta. Y que estamos compitiendo, no estamos solos y que ciertas de nuestras condiciones nos hacen menos atractivos que con quien estamos compitiendo y pues se va reduciendo y uno escoge de lo que hay en la mesa. Y lo que tú me estás diciendo que para Genera quedaban 2 en la mesa. Correcto. ¿Qué era? La otra compañía era un operador de facilidades generatrices. Se me escapa el nombre en este momento, pero sí es un operador reconocido, ¿verdad? También dentro del sector energético. Las condiciones ciertamente, pues, o la oferta resultaba más atractiva y eso es información pública, ¿verdad? Una vez concluye el proceso de P3, pues eso está disponible, ¿verdad? Todo lo que fue los informes de los comités de selección y todo lo que fueron las propuestas o los scores que recibieron esas propuestas. Así que en Puerto Rico, lamentablemente, pues muchas veces se habla de falta de información. Ahí yo tengo que diferir dramáticamente porque yo creo que en Puerto Rico hay una cantidad de información allá afuera que se interpreta todos los días por distintas personas y pues no quiero, ¿verdad?, señalar a nadie específico, pero la realidad es que son temas bien complejos y que mirando una moción o mirando una resolución del negocio de energía, interpretándola, pues hay que poner las cosas en un contexto, hay que mirar el historial, ¿verdad?, de todos esos procesos para poder entenderlo. Sí, para mí que no hay buenos portavoces, no hay tantos, claro. Pero no hay tantos portavoces técnicos, todo es político. Y entonces para mí siempre es un debate técnico. Hay un componente político, legal, yo entiendo todo eso, pero en proporción de la discusión es 95% político, 5% técnico. Para mí debería ser 95% técnico, 5% político. Entonces, las personas llegan a opiniones, a conclusiones, pues por lo que escuchan por ahí. Nadie se va a meter el negociado saca un montón de data, yo la he visto, pero no la entiendo, nadie la va a entender. Claro. Porque no hay nadie que te ayude a entenderla tampoco y nadie se va a poner a analizar. Yo lo haría si me lo expliquen. Por eso traigo personas que me lo expliquen para ver si yo puedo explicarlo para adelante. Pero la realidad es que no hay muchos portavoces que nos estén tratando de explicar de cómo funciona este mundo. Claro, y sí, coincido contigo, ¿verdad? Eso es uno de los retos que hay, cómo explicarlo, ¿verdad? Y también, pues, en muchas ocasiones cuando se empieza a explicar y se empieza a ir al detalle, yo no quiero el detalle, porque cuán receptivos estén las personas a conocer también es otro de los retos. Sí, hay de todo, hay gente que sí, la mayoría lo que quieren es cagarse en la madre de alguien. En cuanto a los procesos, por ejemplo, pues muchas veces se señala, pues, no hubo competencia, ¿por qué no llegó fulano? ¿Por qué no vino? Tal compañía puede venir a hacerlo. En todos los procesos gubernamentales tiene que mediar un proceso de competencia. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Somos una jurisdicción de ley y orden. Tenemos la Junta de Supervisión Fiscal, tenemos muchos ojos que filtran, ¿verdad?, todos los procesos y todos los procesos pasan por todos los contratos, ¿verdad?, pasan por procesos competitivos. Unos, ¿verdad?, que son más complejos que otros, pero ciertamente los operadores privados pasaron por procesos competitivos. Hubo la oportunidad de que el que quisiera venir, la compañía que quisiera venir, podía venir y competir. Posterior a que culmina el RFP, una compañía se gana el contrato pudimos haber traído a otro, puede venir incluso otro privado y decir, sí, yo lo podía haber hecho por menos. Claro, pero bueno, ¿por qué no lo presentaste en el momento? Pero y todo este tema de que New Fortress está teniendo problemas financieros, más allá de Genera, sino New Fortress como tal, que se pasan monitoreando que sube la acción, baja la acción, que han escuchado algunas noticias de otros lugares que han tenido algunos retos financieros. Eso asumo que es cierto, no creo que estén mintiendo. ¿Cómo eso juega en el panorama aquí?
Mira, la realidad es que sí, se ha reseñado públicamente, ¿verdad? Y no necesariamente es el trasfondo mío, el fuerte mío, ¿verdad? En temas financieros, pero hay una realidad que las acciones de New Fortress han caído. New Fortress es una empresa que tiene distintas operaciones, es una empresa relativamente joven, pero ellos, pues, básicamente de la manera que operan invirtiendo en algunos proyectos. Y si miras el histórico de lo que son los valores de ellos, ¿verdad? Son cíclicos. Tienen unos retos grandes porque hay unos bonos, ¿verdad? Que han vencido, otros por vencer. Ellos vendieron unas operaciones en Jamaica, por ejemplo, que pues eso les ayudó a nivel de cash, de recuperar. Ellos pues ciertamente tienen sus propios retos, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, sino pues a nivel corporativo que tienen que manejar. Yo lo que sí veo, ¿verdad? Que Puerto Rico para ellos es un mercado ciertamente importante, que les conviene quedarse en Puerto Rico y seguir supliendo, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando hablamos, por ejemplo, un suplidor, yo no creo, ¿verdad? Y no conozco todas las interioridades, pero si yo decido llevarme el camión, llevarme el barco, bueno, me afecta a mí, porque al final en el mundo privado tú lo que quieres es ofrecer tu servicio, tú lo que quieres es vender. Así que fueron, en el caso de ellos específicamente, la controversia reciente, pues fue una táctica de negociación. Fue una táctica, ¿verdad? Así parece y así se está discutiendo. Yo obviamente sí no entregaste esa orden, o sea que perdiste chavos en ella, pero estar negociando para conseguir algo más grande. Vamos a eso, vamos al contrato entonces. Ya entendí, ¿verdad? Un poco la trayectoria. Lo que se estaba negociando ahora del contrato era un suplido de gas para esas unidades que ya ellos suplen, porque ya tienen el contrato, más otras unidades. Pues mira, para seguir la línea de tiempo de manera correcta, en el 2023 viene el huracán Fiona. En el 2022 ocurre el huracán Fiona. En el 2023, el Cuerpo de Ingenieros, junto con FEMA, le otorgan a Puerto Rico la generación temporera. La generación temporera fue otro proceso competitivo que llevó a cabo el gobierno federal. El gobierno bajo la administración de Pierluisi, nosotros básicamente estuvimos de observadores y colaboradores de dando la información al Cuerpo de Ingenieros, a FEMA, para que pudieran llevar a cabo esta misión, ¿verdad? Que ellos tuvieron en ese momento. Esa contratación, nuevamente a través de un RFP manejado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, terminó en que contrataron a una empresa que su subcontratista era New Fortress. Okay. Yo creo que mucho se especula, ¿verdad? Y se habla públicamente contra qué casualidad, pero la realidad es que más que casualidad yo lo veo como que qué pena que nosotros estamos en una condición donde no vienen muchos competidores. Y eso es un asunto. ¿Qué fue otro elemento de eso? Definitivamente. O sea, no había mucha gente. FEMA el Cuerpo de Ingenieros estaba solicitando algo bastante extraordinario, que de hecho fue algo que pasó un poco sin el reconocimiento debido, puedo decir. Aquí se construyó básicamente una planta en 6 meses de 350 megavatios. ¿En dónde? Entre San Juan y Palo Seco. Esas fueron las 17 unidades temporeras que se colocaron entre esas dos facilidades. Fueron 17 unidades como pequeñas. 17 unidades de 20 y pico de megavatios cada unidad. Y pues inyectan a la red. Y eran de gas. Operan con gas. Entonces, voy a repetir a ver si lo entendí bien. Sí. Pasa Fiona, los federales, FEMA, Cuerpo de Ingenieros deciden hay que añadir generación temporera, le llaman. Sí. Para apoyar, ¿verdad?, la fragilidad del sistema. Ellos corren un RFP. Ustedes observan, apoyan, colaboran, pero quien decide, quien escoge, quien manda, son los federales. Ellos escogen a una empresa y en esa que va a subcontratar a New Fortress. Correcto. Para construirlas. Para construir las plantas y también suplirle el gas a esas unidades generatrices. Similar a la gasificación, que parece que se hace de esa manera. Si tú haces una inversión y te doy el suplido de gas por un tiempo. En ese caso particular, como era algo temporero, que se inició buscando 6 meses, luego se extendió 6 meses adicionales, pues sí, consideraba, pues el Cuerpo de Ingenieros le pidió a los contratistas, mira, yo necesito hacer 350 megavatios de generación temporera en un tiempo agresivo y tiene que utilizar gas natural y me tienes que incluir el gas natural. Cuando estamos hablando de
de generación, sí, usualmente, ¿verdad? Se busca simplificar el asunto y pues desarrollador o financiero, pues dame la solución y dame el combustible que va a usar esa solución y yo quiero kilovatio hora. Yo quiero yo quiero comprarte la energía que me vas a dar de ahí. Ok. Oye, así es que se paga. O sea, usualmente así es que se paga. En el combustible se está pagando la inversión. Dentro de lo que en esos casos, ¿verdad? Cuando haces una nueva planta generatriz, pues sí básicamente el combustible es bien complejo también porque el combustible varía, ¿verdad? Sí, pero que hay un elemento es en lo indexado. que te estoy pagando, hay un elemento de la inversión. De la inversión, sí. Okay. Así que fíjate, yo no pienso que sea. Porque hay distintas teorías aquí. Tú dices, porque New Fortress aparece por aquí, aparece por acá, aparece por acá. Hay distintas teorías. Yo creo que hay 3 teorías. Y me hay realidad de alguna toda. La primera, la más cínica, que la que presume la mayoría del puertorriqueño, por el nivel de cinismo que tenemos en nuestra cultura, corrupción. Corrupción. Hay algo ahí, huele mal. Lamentablemente. Esa es la primera que le viene a los puertorriqueños. Y yo peco de eso también. ¿Verdad? Tenemos razones para hacerlo. No es como que, diablo, ¿qué corrupción en Puerto Rico? No puede ser. Okay. Pero esa es una. La segunda es una que tú estás, ¿verdad? La que estás aludiendo es que no hay más nadie, brother. No hay más nadie. Nadie nos quiere. Estos son los que siguen diciendo que sí, por alguna razón. La tercera, yo diría que también es, mano, son los que están aquí. Ya ellos hicieron la gasificación de las otras. Esto es construir plantas de gases para traerle más gas. Ya ellos tienen una infraestructura. Pues tiene sentido que los que estén y lo lleven haciendo son los favoritos, son los que van a continuar. No tiene que haber una mala intención. No estoy diciendo que no la haya, pero que estos 3 escenarios, los 3 son posibles. No solamente el de corrupción. Definitivo. Y oye, mucho, ¿verdad? Ha causado mucho ruido. Y no estuvo en el periodo en el gobierno donde se otorgó el contrato del muelle y de la gasificación de San Juan, pero han pasado ya 7 años y yo no he escuchado, ¿verdad? Ninguna consecuencia legal. Nadie no ha habido nada, ¿verdad? Contundente o real en cuanto a los reclamos que se ha dicho sobre esas contrataciones. Así que claro. Yo creo que es bien fácil y los puertorriqueños en general, ¿verdad? Igual que tú, me incluyo. Rápido, ¿verdad? Nos viene a la mente, pues ahí pudo haber pasado algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos ganamos, o Puerto Rico se ganó, ¿verdad? Esa mala reputación por parte del gobierno, por muchas situaciones, ¿verdad? Y por eso hoy en día tenemos a una Junta de Supervisión Fiscal, por eso terminamos en insolvencia financiera, en la Autoridad de Energía Eléctrica y en el resto del gobierno, y pues lamentablemente eso es un escenario. Pero yo creo que, al igual que ocurre cuando, por ejemplo, una entidad está en quiebra, que no es casualidad, que empiezan a los pagos a hacerse de mejor manera. ¿Por qué? Porque hay más ojos, ¿verdad? Mirando todo esto. No es la excepción la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica, anterior a lo que era a lo que era promesa, a lo que es el estado de quiebra, tenía unos problemas enormes, ¿verdad? En pagar, al igual que el gobierno. ¿Por qué? Porque pues se endeudaba más de lo que podía. Las contrataciones no necesariamente eran por asuntos técnicos y había mucha influencia política, lamentablemente. Hoy por hoy, y luego que ya estamos en un proceso de quiebra, pues básicamente empezó a fluir todo mejor en cuanto a los pagos. De acuerdo. Y estoy de acuerdo que en esas contrataciones anteriores, pues no ha salido a relucir nada particular. Pero volvamos entonces a lo que se está discutiendo ahora, que es el contrato grande de los 20 billones por 15 años, que yo creo que destapó, y estamos hablando del muelle por esto, porque si no nadie estuviese hablando del muelle. Definitivo. Esto fue lo que lo desató. Yo hice un episodio, dale, dime. Esa generación temporera que se instaló en el 2023, posteriormente en el 2024, en marzo específicamente, se compra esa generación. El gobierno de Puerto Rico, con fondos federales mismos, adquiere la titularidad de esas unidades generatrices y se hace otro contrato para el combustible, para el gas natural. De las temporeras. De esas temporeras. ¿Que siguen corriendo las temporeras ahora mismo? Algunas de ellas están corriendo en diésel, porque lo que ocurrió fue básicamente es que ese contrato de gas natural, que era de 1 año y tenía también, contemplaba extensiones, pues se extendió en 2 ocasiones y luego de eso, pues básicamente no se volvió a extender.
fue el contrato que ciertamente dio paso a que se iniciara un RFP nuevo, que fue el que terminó en el contrato de los $20 billones por los 15 años. Pero lo que se buscaba principalmente era, o la necesidad al momento era sustituir ese contrato que se otorgó a corto plazo, que era más costoso, para entonces buscar un contrato a un plazo más largo, más extendido, que fuera más atractivo, ¿verdad? A nivel de rates. El gobierno tomó la decisión de incluir la potencial gasificación del resto de la flota, básicamente, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Excepto Mayagüez, creo que era. Bueno, no, todo. Está incluido, pero que se otorgó. Pero se lo llevó otro competidor. Claro. Así que es bien importante, ¿verdad? Para poner en contexto que habían básicamente 2 contratos que se mantenían vivos. El contrato de San Juan 5 y 6, que sigue vivo hasta el año que viene, y el contrato de la generación temporera, que fue el que expiró. Ese contrato básicamente es el que, como estaba por expirar, es el que dio paso a que se iniciara el RFP, que terminó en el contrato, ¿verdad?, que se propuso ante la Junta de Supervisión Fiscal de 20 billones por 15 años. Lo que el de 20 billones no incluye 5 y 6. Entiendo que no incluye 5 y 6, porque ya 5 y 6 estaba cubierto. Acá. Sí. Lo que es 20 billones para las temporeras, y más el potencial de las otras. Correcto. Y en ese contrato también incluye la gasificación de las otras. Entiendo que solamente suplido. Sí, cuando se gasifiquen, correcto, tú la suples. Sí. Ok. Hizo un episodio, que tú lo viste, ¿verdad? Sobre una carta que le envió la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno y a la autoridad. Y ellos hacen un statement que para mí es contundente, ¿verdad? Y te lo voy a leer porque yo creo que es un poco... parece ser que según lo que está diciendo la Junta, maybe en este proceso hubo algo distinto. De la información que la Junta de Supervisión ha podido revisar hasta ahora, se desprende que el contrato propuesto fue intrínsecamente el resultado de negociaciones directas con New Fortress y no de un verdadero proceso competitivo de adquisición. Por consiguiente, con base a la información recibida hasta la fecha, no puede determinarse si deben aprobarse el precio y los términos contractuales propuestos. Gente, no estoy pidiendo que me digas si esto es cierto o falso. Tú no sabes y no es el punto. Parece ser, ¿sabes? ¿Qué sabes tú de este proceso que se dio para esta vez? ¿Qué tú has escuchado tú que estás en la industria? Sé que no estás adentro, estás en la industria. ¿Es competitivo? ¿No es? ¿Cómo analizamos esta parte de la novela? Mira, esa porción de la carta igual me resultó bien interesante, ¿verdad? O saltó a la vista porque la realidad es que los procesos competitivos pues son bien... hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de números, ¿verdad? Y yo creo que más allá de señalar o de básicamente hacer teorías de qué pudo haber pasado ahí, yo creo que eso es una muestra, esa carta o ese señalamiento, es una muestra que el nivel de rigurosidad que tiene la Junta de Supervisión Fiscal cuando ha aprobado el resto de los contratos que se han aprobado. Porque si esa condición lo hubieran identificado, y es la primera vez que yo veo un señalamiento de esa índole, por lo menos en los contratos de energía, y si esa condición lo hubieran señalado, o si ellos tienen la capacidad, ¿verdad? Y el nivel de observación de llegar a hacer ese tipo de señalamiento, pues más allá de pensar, ¿verdad? O llegar a conclusiones qué pasó en ese proceso específicamente, yo creo que debería darle la confianza al pueblo de que aquí las cosas se están haciendo bien, porque si no, pasa esto. Entiendo. O sea, tú dices, o sea, el hecho que esto se esté diciendo de esta manera y haya tantos ojos y qué sé yo, que te debe dar confianza. Correcto. De que lo que estaba sucediendo antes y quizás lo que suceda posteriormente es legítimo. Quizás no es lo que nos encantaría en Disneylandia, pero es legítimo de que fue un proceso transparente, bien hecho, eran las alternativas, no había más y cogimos la mejor que se pudo. Correcto, o sea, aquí el señalamiento inicial que decimos, pues aquí hubo chanchullo, aquí hubo algo. Pues mira, cuando hay una mera tal vez apariencia de eso, ahí de los 20 ojos que hay, de los 20 filtros que hay, ya vemos que hay filtros que realmente funcionan y que identifican situaciones que no necesariamente son a favor del pueblo de Puerto Rico.
En este caso, ¿verdad? Y de nuevo, no conozco el detalle, no participé en el proceso ni tuve nada que ver, pero ciertamente fue un proceso que se publicó, porque sí, el RFP, ¿verdad? Fue público, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido y como resultado, pues se divulga la información de que solamente vinieron 2 competidores, New Fortress y Crowley. Y eran 13 inicialmente y cambiaron los términos y condiciones. Exactamente. Pero pues ese tema, pues yo creo que volvemos, más allá de hablar de, y no quiero no ser responsivo, ¿verdad? El planteamiento. Sí hay que mirar y es bien importante y hay que ser bien responsable, ¿verdad? Cuando se manejan este tipo de contrataciones. Pero más allá de eso, insisto en la confianza que debemos tener en que cuando un contrato se otorga y recibe la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, mira, realmente pasó por un proceso bien detallado de revisar que todo se hizo bien. Sí, eso es interesante. Yo, un poco más filosófico, uno piensa, ¿verdad? Cuando el hecho de que se empiecen a levantar alertas es señal de que es un proceso corrupto. Cuando tú puedes decir, no, el hecho de que se están levantando alertas es lo que te garantiza que no sea un proceso corrupto. Corrupto fuese que no hubiese alertas, que fue lo que pasó por mucho tiempo. Claro. Y nadie se enteraba, no sé. Y lo mismo que yo digo con el negociado o con los aumentos de las tarifas. Como que cada vez que el negociado dice aumento, baja de tarifa, es como que todo el mundo está mirándolo y se molestan. Pero es que ese es el proceso, eso es lo que nos garantiza que se aumente correctamente o sea, que se haga el proceso bien. Antes no había ojos. Definitivamente. Y ese ejemplo del negociado también, pues es otro ejemplo, ¿verdad? Es otro ojo que incluso aquí en Puerto Rico ya se reseña, ¿verdad? Porque la prensa conoce cuándo son las fechas en que hay que radicar las reconciliaciones y desde el momento que se radica, ya hay las noticias por ahí. Se solicitó un ajuste de aumentar 2 centavos. Oye, al final a veces en muchas ocasiones termina en 1 centavo o no termina en nada, porque cuando se revisa por a quien le compete, pues realmente se evalúa, pero aquí hay a veces el acceso a la información crea ese apetito de poder dar la noticia primero de qué va a ocurrir antes de que nadie la analice. Y eso yo creo que es importante, pero a la misma vez da la confianza de nuevo en que aquí se hacen las cosas y se llevan a cabo las evaluaciones de los contratos, de todo lo que conlleva el sector energético de manera responsable y de manera correcta. Anteriormente no había esa transparencia, no había negociado, no habían reconciliaciones trimestrales, no había nada de eso. Sí, yo creo que lo que en levanta unas alertas que son un poquito raras es lo entregaste 24 horas antes, el contrato más grande en la historia de Puerto Rico, que no sé si es más grande, pero de los más grandes. Son 20 billones de dólares, un compromiso de 15 años con garantías mínimas, a base de unas proyecciones que quién sabe, ¿sabes? Esto importa. Y haberlo enviado 24 horas antes, como que... Pero yo cuando estaba haciendo el episodio, yo inicialmente como que, diablo, esto apesta, pero después cuando lo estaba diciendo dije, no sé si es más incompetencia o qué sé, pero que tú sabes que se lo tienes que enviar a la Junta y que no lo vas a poder, o sea, que y tú sabes lo que te van a decir. No sé si había otra estrategia, no sé, ¿sabes? Yo no sé, pero era como que, a menos que tú pensabas que la Junta diga, diablo, me lo enviaste con prisa, pues te lo apruebo, pero confío en ti sin revisarlo, sabiendo que eso nunca hubiese pasado. Claro. ¿Sabes? No sé, pero es el raro y lo de los cambios de los términos y condiciones, pues también no sé cuán común es esto en estos procesos. Tú has estado más de cerca en estos procesos, cómo es el back and forth, cómo se da esa dinámica. Mira, sí, yo creo que, ¿verdad? Y de nuevo, sin tener todo el conocimiento del interior de esa RFP en específico, pero sí pudo haber ocurrido, ¿verdad? Y no quiero ni justificar ni señalar, pero pudo haber ocurrido en el proceso, pues vinieron 10 compañías, y solamente pues quedaron 2 y cambiaron algún requerimiento específico. Pues mira, a lo mejor, no sé, ¿verdad? A lo mejor le enviaron ese cambio de requerimiento a todos los competidores y como quiera se quedaron esos 2. O básicamente los únicos que dijeron, yo puedo, pero me tienes que bajar el requisito de la fianza de licitación, pues a lo mejor pudo haber ocurrido. O sea, no tengo el contexto. Sí, ¿verdad? Y habiendo trabajado en múltiples compañías y habiendo estado en el gobierno, he visto
en RFP, ¿verdad? Y no solamente en el sector de energía, en la reconstrucción de Puerto Rico, ¿verdad? Vemos mucho que hay esa carencia de participantes porque o están con las manos llenas o no tienen interés. Y entonces, pues, el gobierno también tiene que ser flexible. Hay que ser flexible de manera responsable y de la manera correcta y dar las explicaciones correspondientes. Yo creo que eso es la conversación que debe estar ocurriendo posterior a esa carta. ¿Por qué se cambiaron esas condiciones? ¿Se cambiaron realmente en igualdad de condiciones, ¿verdad? En igualdad de competencia para todos. Esa es la respuesta que debe dar la administración a la Junta de Supervisión Fiscal en vías de lograr que se otorgue realmente el contrato. Sí. Mira, para ir cerrando, algo que, ¿verdad?, yo presento en ese episodio, que lo conversamos fuera de cámara, y que yo creo que es el interés especialmente de los diestros que escuchan La Diestra y el Beto Podcast, cómo nos movemos a privatizar la generación por completo. Yo quiero que haya más ecoeléctricas, digo ecoeléctricas por decir una, AES, cualquier otra, las que tienen placas solares y funcionan, whatever, la que funcione, que ellos se encarguen de operarla. Yo no tengo que estar revisando sus contratos de suplidos ni nada. No quiero hacer más podcasts de estas cosas. ¿Cómo llegamos a eso? Y algo que me preocupaba de este tipo de contratos es que si tú haces unos compromisos tan a largo plazo, creo que limita esa transición a privatizar. ¿Cómo tú ves todo ese panorama? Pues mira, la realidad es que Puerto Rico tiene, por virtud de ley, y eso no se ha modificado, Puerto Rico tiene un llamado a moverse a generación privada en su totalidad. Incluso el contrato de Genera es un contrato que desde el principio se hizo con la intención de que el contrato muriera, porque es operar las unidades generatrices mientras se desarrolla generación privada. En el momento que se otorgó, pues la visión era, ¿verdad?, renovable. Esa porción ahora cambió. Ahora es básicamente la mejor opción que se pueda contratar, ¿verdad?, en procesos competitivos. Pero el llamado sigue siendo el mismo. El llamado sigue siendo a contratar generación privada para poder salir de esas unidades, esas plantas viejas que tenemos. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que se sigan avanzando. Mientras yo estuve en el gobierno, pues se adelantaron, ¿verdad?, las contrataciones de renovables que están hoy en día en construcción, varios de ellos. Se otorgó un contrato para generación, ¿verdad?, de lo que es el contrato de Energisa de 480 megavatios en San Juan. ¿De qué energía es esa? Esa es con gas natural. Okay. Precisamente con el suplido de ese es de New Fortress, pero el contrato que el gobierno entró es con un ente similar que le va a comprar a ellos, pero el gobierno no va a tener que intervenir, ¿verdad?, en el suplido. Ellos bregan. Y el llamado, ¿verdad?, en ley que hay es para que nos movamos a un modelo que el gobierno compre kilovatio hora, incluso más allá, que haya un mercado competitivo abierto donde pueda haber, básicamente, el operador de la red eléctrica se convierta en un despacho de cuál es la generación más económica que hay. Eso es un reto en una isla 100x35 que está reconstruyendo y modernizando toda su red eléctrica. Pero ciertamente, a largo plazo, hacia allá es que no ¿Pero tenemos crees dirigir. que un contrato que nos comprometa por 15 años pudiese ser un estorbo en ese proceso? Porque pensaría que estamos comprometidos a comprarle el gas. Eso es lo que decía el contrato. Bueno, hay unos señalamientos precisamente en la carta de la Junta de Supervisión Fiscal en esa dirección en que pues, y es una cláusula bastante usual en contratos de combustible, el take or pay, básicamente, que te compromete, ¿verdad?, a comprar el combustible. ¿Por qué? Porque el combustible básicamente se tradea, ¿verdad? El mercado de combustible, pues tú comprometes a largo plazo para poder obtener precios más competitivos. Y tú fijas un precio cuando, usualmente, ¿verdad?, las empresas fijan un precio a largo plazo cuando el mercado está bajo. ¿Para qué? Para poder ese combustible, pues lo venden en distintas jurisdicciones y eso pues sube y baja dependiendo, ¿verdad?, todo el contexto geopolítico que pueda ocurrir en el mundo completo, el aumento en demanda, todo lo que ocurre. Pero realmente tenemos que movernos en esa dirección. Igual tiene que seguir avanzando. Aquí se otorgaron unos contratos ya que se están ejecutando, ¿verdad?, a mi mejor entender, en lo que es la construcción propiamente. La planta nueva en San Juan, Energisa, es un contrato que ciertamente es completamente privado en esa dirección de vender kilovatio hora. Hay que mirar ese detalle bien de
con qué nos estamos comprometiendo a 15 años. Y yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso en mantener esa visión, ¿verdad? O la consistencia que se va a mantener en que queremos incorporar generación privada. Pues oye, esos 15 años nos va a permitir eso. Porque entonces de buenas a primeras no podemos estar en una posición de que no, es que tengo que seguir usando Aguirre, por decir un ejemplo, porque estoy comprometido a y no tengo que pagar el gas y no usarlo. Existen mecanismos también que se pueden... Y se puede ser bien creativo en esto, ¿verdad? Pues es un mundo sumamente complejo. Tal vez pueda haber una estrategia de que ese compromiso que obtiene el gobierno pues se lo pasa a un privado que construye una planta porque pues ya yo me comprometí al gas. Y revendo mis derechos. Pues mira, como ya yo tengo ese compromiso fijado a largo plazo, pues mira, tal compañía hasta el año tal yo te voy a suplir el gas porque ya yo lo tengo contratado. Eso pudiera ser un escenario. Pero te fuerza a que sea gas entonces principalmente. Bueno. Que me iba a hacer como quiera, pero te fuerza a que sea. Correcto. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y son asuntos súper complejos que hay que analizarlos en el todo y tener todo el contexto para poder mirarlos. Yo confío mucho, ¿verdad? En todo el andamiaje que tenemos, tanto del regulador, que recordemos, es una figura todavía joven. Antes cuando era el mundo completo bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, que era el monopolio gubernamental que quebró, ciertamente no había el nivel de transparencia, no había el nivel de rigurosidad de tener un regulador independiente, de tener una junta de supervisión fiscal. Así que yo creo que hay que ser optimista dentro del proceso, hay que meter mano, hacer que, ¿verdad?, manejar las cosas de manera responsable. Pero aquí ciertamente lo que estamos viendo es unos controles que se han implementado, que están funcionando y que han detectado, ¿verdad?, ciertas fallas en los procesos que tienen que mejorarse. Muy bien, hablando como un ingeniero al fin. Para cerrar con esto, nuclear, ¿eso es algo que se ha escuchado? ¿Tú crees que eso hay espacio para Puerto Rico? ¿O estamos... Mira, yo estoy soñando como los zurdos mentales? En cuanto a otras tecnologías en general, yo creo que... No, nuclear. No me interesa ninguna otra. Pero es que yo creo que aquí... Te pregunto si se hablaba, si se puede, mira, si has visto cosas. O sea, que... Yo creo que nuclear específicamente, por razones, me atrevo a decir, directamente políticas, va a ser súper complejo en Puerto Rico. Y es un reto demasiado que no va a aguantar, ¿verdad?, una continuidad para poder implementarse, lamentablemente. Porque yo, sin favorecer una u otra, creo que hay que considerarlas, ¿verdad? Y como ingeniero te puedo decir que hay que considerar todas las tecnologías, los avances que han habido. Incluso Puerto Rico vive en una isla, tenemos problemas de basura, no estamos haciendo nada con el manejo de desperdicio. Existen soluciones, ¿verdad?, para manejar la basura que pudieran tener un byproduct de energía. Pues esos son otros, ¿verdad?, otras posibilidades que existen que no se han atendido y que yo creo que la tecnología está ahí disponible para poder aprovecharla. Ojalá, ¿verdad?, que ahora estos procesos que van a venir para contratar generación pues vengan abiertos, ¿verdad?, a otras alternativas de energía. Pero tienen sus retos, ¿verdad? Es el gas y ha sido tan político. Complejo. Ingeniero y político. Uno político. Está bien. ¿Algo más? No, oye, yo creo que es muy buena conversación. Me gusta la idea de poder desmenuzar los temas, de poder informar o educar. Sé que hay mucha falta de entendimiento y mucha falta de discusión de los temas, así que con gusto, ¿verdad? Gracias, Francisco. Haber aportado, ¿verdad? Y ojalá que se haya podido haber aclarado algunos de los asuntos. Sí, por lo menos la novela la entiendo un poco mejor. ¿Cuándo es ese próximo, el RFP que me estás diciendo que es abierto? No. Lo único que el gobierno ha comunicado es que están trabajando con la confección del RFP, así que pues... eso usualmente significa próximos 6 meses, algo así. Yo pensaría, ¿verdad?, que debe en algún momento de este año estarse publicando, ¿verdad? Porque en los próximos 12 meses vamos a ver cuán atractivo es Puerto Rico cuando le abrimos las puertas y no lo limitamos a renovables. Vamos a ver quién quiere llegar. Vamos a ver nuevamente. Sí, pero antes también lo reducían a renovables y qué sé yo, que era un poquito más limitado. Pero el contrato de Energisa hubo tres participantes, básicamente. Así que tampoco... ¿New Fortress también estaba envuelto? No, New Fortress no estaba envuelto en ese. Eran otras dos compañías. Y en ese, ¿verdad?
sí estuve involucrado, ¿verdad? En ese comité. Y ciertamente, pues, las alternativas que había no eran muchas. No era una fila muy larga. En esencia fueron 3 y fueron 3. Se cualificó. ¿Qué precio se le terminó? Mira, el contrato, si la memoria no me falla, andaba por los 12 centavos el kilovatio hora. Eso es competitivo. Que era un precio competitivo lo que se consiguió. Ciertamente es un proyecto que estaba en schedule, ¿verdad? O el schedule que se había presentado, si no me equivoco, era para el 2027-2028 tener la planta en operación. Así que eso es algo, ¿verdad? Que debe estar, ¿verdad? Y se debe cumplir. ¿Empiezan a construir eso? Ahí desconozco, ¿verdad? No, ¿Dónde queda, sabes? En San Juan. En San Juan, cerca de la central generatriz de San Juan. En esa área portuaria. Porque te ahorra el costo del gas y incluso la importación. Correcto. Sí. Agradecido, Francisco. Gracias por venir. Seguro que sí. A la orden. A ustedes, si les gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Acuérdense del Patreon. Ya salió el primer HQ esta semana. Tuve el primer live esta semana también. Creo que lo están subiendo. Si ya no está arriba, va a estar arriba pronto. Y la próxima semana creo que tenemos un segundo HQ y algunos live sorpresas o que pendientes. Nos vemos la próxima. Bye.